Mis amados, mis hermanos, tengan todos muy buenos días en este nuevo amanecer. Hoy domingo 12 del mes de junio, en el día de Buenas Nuevas, porque eso es lo que debe celebrar la iglesia los primeros días de la semana, el día de Buenas Nuevas, porque Jesucristo a las primeras horas del día domingo, cuando resucitó, mandó a dar las buenas nuevas. Eso es lo que debemos celebrar. Entonces hoy, en este día de Buenas Nuevas, tu hermano en Cristo Jesús, Marcial Hoyos Ramos, te va a hablar de una buena nueva, de una noticia muy importante, y es que la unificación de la iglesia de Cristo llegará pronto. Esa verdadera iglesia en espíritu y en verdad, pronto la veremos resurgir y debemos estar preparados. La palabra contenida que vamos a compartir está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 15 y 16, cuando Juan tuvo una visión y vio esa iglesia. Vea lo que dice el capítulo 15 de Apocalipsis 21. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadros. Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ella, todos son iguales. Esa es la iglesia que va a surgir, la iglesia de la medida exacta. Por los 4 puntos cardinales de la tierra, la iglesia va a tener una sola medida, no como está hoy dividida, donde cada concilio, cada denominación, cada pueblo que se hace llamar cristiano tiene una manera de vivir, tiene, como dicen ellos, unos estatutos y unos mandamientos, y muchos de ellos son humanos, porque están fuera de los parámetros espirituales de Dios. El Señor Jesucristo profetizó que en estos tiempos vendría, que los verdaderos adoradores lo adorarían en espíritu y en verdad. Cuando la palabra habla ahí en Apocalipsis 21 de 12,000 estadios, está hablando de una medida terrenal, y está hablando de un número simbólico que simboliza un honor a las 12 tribus de los hijos de Israel, que simboliza a los 12 apóstoles. Por eso la palabra habla que la medida es de ángel. En el 21:17 dice que la medida es medida de hombre o de ángel, porque Dios considera a sus siervos como ángeles. En el libro de Hechos 6:15 dice que cuando fueron a matar a Esteban, los mismos de la iglesia, de la sinagoga, los mismos que se hacían llamar pueblo de Dios, vieron la cara de Esteban como un ángel. Cuando llegaron a visitar los ángeles a Abraham allá en el principio, dice que comieron, o sea, eran hombres, y así sucesivamente ha venido. Las 12 piedras preciosas que hay allí en el libro de Apocalipsis 21 en la Nueva Jerusalén simbolizan esos 12 hijos de Jacob que fueron escogidos, como dice en el 21, 19 y 20 de Apocalipsis, porque es en honor a esas tribus. 12 puertas o 12 perlas también simbolizan a los 12 apóstoles, también como dice en el 21, 21 de Apocalipsis, y en el 21, 12 al 14, que en honor a los 12 apóstoles. Por eso tiene 12 puertas, tiene 12 mil estadios en honor a eso, al número 12, que fueron los 12 hijos de Jacob y que son los 12 apóstoles que Cristo escogió. La pregunta es: ¿de dónde saldrá la iglesia sin mancha y sin arruga que profetiza Pablo en Efesios capítulo 5, versos 26 y 27? Que dice que hay que presentársela al Cordero como una esposa ataviada sin mancha y sin arruga. En Apocalipsis 21, 9 al 11 dice que del cielo de Dios, Juan vio la visión y dice: vi el cielo abierto, o vi descender del cielo. Cuando él expresa estas dos palabras, por ejemplo en Apocalipsis 19:11, que vi el cielo abierto
Y acá en Apocalipsis 21, 9 al 11, donde dice que vi descender del cielo de Dios a la nueva ciudad santa como una novia ataviada, vestida así, bien como el cristal. Se está refiriendo, ese cielo de Dios es la palabra pura, limpia que tenemos hoy como cristal. Y por eso el Apocalipsis nada es físico, todo es espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que para sacar esa iglesia pura, limpia, en espíritu y verdad, el Señor la va a sacar en igualdad por los 4 puntos cardinales de la tierra. Así que esa iglesia todavía no existe, porque muchos se enojan cuando uno dice que la iglesia en espíritu y verdad, la iglesia sin mancha y sin arruga no existe. Estamos luchando para que exista. Esa es la gran realidad. Pero que no existe, no existe, porque hay mucha división, porque hay muchos concilios, porque hay muchas cosas que le están haciendo daño al mismo pueblo de Dios. El uno dice una cosa y el otro dice otra, y lo del espíritu se deja a un lado. ¿Cómo va a salir esa iglesia verdadera? Ahora se va a cumplir la profecía del libro de Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, donde dice que hay un anciano de días que va a estar sentado como juez y que de ahí de su boca va a salir un río de fuego. Oigan eso, un río de fuego. En tiempos de Jesús, cuando vino como carne al mundo, él decía en Juan 7:38, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva era la misma palabra. Pero hoy lo que va a correr de la boca del anciano de días que está sentado ahí como juicio es un río de fuego, como cuando un volcán derrama la lava, así va a salir. Y lo mismo que dice en Proverbios 21:31, el caballo que va a salir. Y en Isaías 66, 15 a 16, que es un caballo de fuego. Fuego vino a lanzar el Señor y ya se encendió. Y así que vamos a conocer si estamos en espíritu o no estamos en espíritu. Porque la bestia, dice en Daniel 7:9, la bestia va a morir. El río de fuego va a matar la bestia. La gran bestia que existe hoy es esa iglesia mentirosa, esa gran Babilonia que profetiza Apocalipsis capítulo 18, y que en el capítulo 8 dice que un día, en una hora, va a ser destruida. Del 8 al 18 dice que en una hora, que llegó el tiempo, y que esa gran bestia que le está haciendo daño al pueblo de Dios desaparezca del mundo, porque tiene que desaparecer. Dios va a sacar una iglesia pura, sin mancha, sin tantas doctrinas mentirosas, sin acomodo de la palabra, donde el hombre de Dios y la mujer de Dios le sirvan como le servía Ana, la profetisa, que habla Lucas capítulo 2, verso 36, que sirvan el templo día y noche. Hoy nos critican porque oramos en 7 horarios por ejemplo, nosotros oramos en 7 horarios aquí, tanto en el día como en la noche, pero no lo estamos haciendo en vano, porque estamos esperando que este juicio se dé. Y David dice que 7 veces al día alababa a Dios, y si él lo dice en el Salmo 119, verso 164, es porque él lo hacía para sobrevivir a todo lo que venía al mundo. Hoy nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, nos libró de 6 tribulaciones o 6 maldiciones que habían en el pueblo. Así dice Job 5:19, que de 6 maldiciones o de 6 tribulaciones nos libró. Y dijo que en la séptima no nos abandonaría. Esta es la séptima tribulación, la gran prueba que le llegó al mundo, la gran prueba que le llegó al pueblo llamado de Dios, donde toda incredulidad será castigada. Porque en Juan 1:11 dice que a los suyos vino cuando eso y los suyos no le creyeron. En Juan 6:66 dice que cuando Jesús empezó a hablar la verdad, muchos de sus discípulos se apartaron. Jesús no tenía solamente 12, tenía muchos. De los 12 escogió, de los muchos que tenía escogió 12, pero aún los 12 le fallaban también, porque tenían incredulidad en ellos. Ese género de incredulidad siempre ha estado allí. Pablo después creó un fundamento nuevo cuando llegó la vida de los primeros cristianos, que dice el libro de los Hechos 2:43 al 47. Y Pablo fue el arquitecto de ese fundamento.
Dice en 1 Corintios 3, 10 al 11 que él puso el fundamento, y el fundamento era como lo dice Gálatas 2:20 al 21 y Efesios 2:20 al 22, donde el fundamento era Cristo y que teníamos que creer en Cristo. Bueno, ellos, porque nosotros hoy lo creemos, pero ya no está Pablo. Esa iglesia primitiva que se fundamentó en esos tiempos, ¿llegó a la perfección sin mancha y sin arruga? Vemos que no. Nunca la iglesia primitiva alcanzó ser una iglesia sin mancha y sin arruga, porque aunque todo lo tenían en común, aunque cada día crecía más y más, la palabra relata que Pablo a los corintios les reprochaba su manera carnal de ver las cosas. Tenían celos y disputas, dice en Corintios, 1 Corintios 1:12. Eran carnales, dice en Corintios 3 al 4. Fornicaban física y espiritualmente porque se apartaban de Dios, como hicieron los efesios. En Efesios creían en la diosa Diana. O sea, esa iglesia nunca fue perfecta. En Galacia, dice en Gálatas 5, 15, 16, que tenían falta de fe y no creían en la verdad de Cristo. En Gálatas 3, 1 al 5 dice que se volvieron carnales después que eran espirituales. Los filipenses, en la iglesia de Filipos, había desacuerdos entre las mujeres, las ancianas. Filipenses 4:2 dice que había una señora llamada Evodia y Santique que siempre estaban en contienda en la iglesia. Así hay hermanos y hermanas en la iglesia que parecen perros y gatos mordiéndose. En Colosenses había falta de visión, veían lo carnal, se entremetían en las cosas ajenas y no se metían en las cosas de Dios. Así dice Colosenses 2:18. La iglesia de Tesalónica le faltaba trabajar en la obra del Señor. Así dice en 2 Tesalonicenses 3:10, 3:11. 3:10 al 11 dice que no trabajaban en la obra de Dios. Hoy muchos se hacen llamar cristianos, pero con Dios, con la iglesia no quieren nada. Quieren estar fuera. Creen que aportando lo material están haciendo mucho, y lo material no te va a salvar. Proverbios 23:6 hay una advertencia de el sabio Salomón sobre el trabajo en la iglesia. Busca trabajar en la iglesia para que esté sin mancha y sin arruga. La iglesia de Efeso empezó bien, donde empezó a trabajar, a crecer la iglesia, dice en Hechos 19:20. Y en el versículo 28 dice que se apartaron después y dejaron el primer amor, como dice Apocalipsis 2:4. La iglesia de Efeso dejó su primer amor, que era Cristo, y creía en la diosa Diana. Tiatira se prostituyó con la doctrina de Jezabel, así dice Apocalipsis 2:20. Esa doctrina de Jezabel que tiene 7 espíritus inmundos que se apoderan: el espíritu de la vanidad, el espíritu de hacer son al caminar, el espíritu de la pasarela en la iglesia, el espíritu de pintarse los ojos con antimonio, el espíritu de camuflarse ahí parados en el altar. Ese es el espíritu de Jezabel. Eso tiene que desaparecer. Por eso no existe la iglesia verdadera todavía. La iglesia de Pérgamo, con doctrina extraña, así dice en Apocalipsis 2:14 y 15, que la mujer extraña, que él le ha dado tiempo para que deje eso y no lo ha dejado. Así está hoy todavía. Y por último, la iglesia de la Odisea, eran los tibios. Hoy, como dice Apocalipsis 3:1, se hacen llamar, que tienen nombre de que viven y están muertos. Muchos dicen: yo soy cristiano, pero espiritualmente están muertos. Están como hojas secas, están llevados de todo viento de doctrina. Por lo cual Pablo, ¿qué dijo? Profetizó un día que él no veía claramente. En 1 Corintios 13:12 Pablo profetizó que la iglesia que él dirigía, el fundamento que había puesto, no lo había creído, y que él veía, dice: ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero después veremos cara a cara. En 1 Corintios 15:51 al 52 dice: a la final trompeta, no todos dormiremos en misterio, pero seremos transformados. ¿Cuándo fue esa final trompeta? ¿Será un día? No, ya fue la final trompeta. Era la consumación de todo lo que Cristo hizo cuando viniera el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis llegó, y el Apocalipsis tiene esa final trompeta que te enseña a ser un hombre o una mujer espiritual.
Pablo no tuvo esa final trompeta con él. Él puso un fundamento, queriendo que la iglesia fuera esa iglesia sin mancha y sin arruga, como él mismo lo dice en Efesios 5, 26, 27. Pero nunca el pueblo ha creído. Todavía van 2000 años, como lo profetizó Salomón en Eclesiastés 6:6. Pasarán 1000 años 2 veces y no gustarán del bien muchos. ¿Verdad que no hemos gustado del bien muchos cristianos? Que todavía seguimos dándole tregua a la ley de Moisés y lo de Cristo lo dejamos a un lado. Le damos tregua a la idolatría y lo de Cristo a un lado. Hay que creer ya. Es el tiempo, porque el fuego, la obra de cada uno será probada por el río de fuego que profetiza Daniel 9, 7, 9 al 11. Cuidado con el río de fuego, porque la obra que esté en hojarasca se consumirá. Y Pablo dice en Efesios 4, 1 a 16 que tenemos que llegar a la perfección, buscar la unidad del Espíritu. Y esta se va dando día tras día. Porque en Filipenses 1:6 dice que todos los días somos transformados y vamos siendo llenos. El bautismo espiritual verdadero es que todos los días busques la presencia de Dios, porque Él te va bautizando a diario. El bautismo espiritual no lo vas a tener por una burbuja ni porque tú digas que estás bautizado en el Espíritu. El bautizado en el Espíritu demuestra que está en el Espíritu. Y esa es la iglesia que Cristo quiere hoy. Y es la que va a salir a flote, es la que va a salir a la vista. De todas esas iglesias, la iglesia que el Señor va a recoger o que va a formar es la iglesia que profetiza el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 9 al 11. La iglesia de Esmirna, la que dice que es pobre, pero Él dice, tú dices que eres pobre, pero eres rica. Esa iglesia donde no hay lujo, esa iglesia donde no hay nada material ahora. Mira, esa iglesia que ora hasta debajo de un árbol, esa iglesia que no tiene donde sentarse, esa iglesia que no tiene hoy ni un micrófono, ni un púlpito donde pararse el predicador, pero que tiene lo mejor, el trono de Dios, que es la palabra en espíritu y verdad en sus corazones. Esa es la iglesia que va a surgir, esa es la iglesia que se va a levantar. Por eso dice que lo que esté bajo lo va a levantar y lo que esté alto lo va a tumbar. Así lo profetiza en Isaías capítulo 40, dice, lo bajo lo subiré y lo alto lo bajaré. Las estrellas caerán. Hay muchos predicadores como cristianos que son grandes estrellas, que son con corbata y todo. Lo van a avergonzar aquellos que están sometidos en el espíritu, que hoy no se ven. Los van a avergonzar. Los van a ver bajo la planta de sus pies, porque se va a cumplir lo de la iglesia de la puerta abierta, que es la iglesia de Filipos, o la iglesia final que está en Filadelfia, bendito sea el Señor, de Filadelfia, donde dice en Apocalipsis 3, 8 al 12 que hay una puerta abierta que nadie cerrará nunca. Esa es la iglesia que va a surgir, la iglesia de las puertas abiertas, la iglesia donde tendremos y seremos columnas, la iglesia donde los enemigos, aquellos de la verdad, estarán bajo la planta de nuestros pies. Y toda esta enseñanza la tenemos. Esto solamente es un abreboca para que te inquietes, porque el Señor en este nuevo día me ha puesto esto, día de buenas nuevas. Decirle al pueblo, la iglesia va a existir. La iglesia sin mancha y sin arrugas solamente va a existir. No existe todavía, porque muchos mentirosos dicen que tienen la iglesia verdadera. Hoy en día exaltan a hombres que han muerto hace tiempo y los ponen, los comparan en redes. Esta sí es la doctrina verdadera. Estos sí son, pero la palabra dice otra cosa en Mateo 13, 17, que muchos de esos que han muerto idolatrados, que todavía la gente está viendo películas de ellos y videos de ellos, murieron sin conocer la verdad. Tú que estás oyendo esta verdad, atesórala. Y prepárate, porque muchos de los que han muerto no tenían la doctrina de verdad. No defendieron a Cristo como debieron defenderlo y tienen un pueblo ciego espiritualmente. Hoy el Señor te invita a que estés del lado del caballo amarillo, del caballo de fuego, del río de fuego que profetiza Daniel 7, 9 al 11. Porque el anciano está sentado y va a derramar ese río de fuego, y la obra de cada uno será probada por el fuego, como lo dice Pablo en Corintios, como lo dice también Pedro, como lo dicen todos, y el Señor lo profetizó. Por eso la iglesia primitiva tenía que terminar así. Todos murieron, Él les dijo, morirán todos. Él se los profetizó y solamente quedó uno, que fue Juan.
el que esperó el libro hermoso del Apocalipsis, que es el libro de la vida que te salva. Métete a estudiar y a predicar el Apocalipsis y resistirás